El 14 de diciembre de 2012, la ciudad de Newtown, Connecticut, vivió uno de los momentos más oscuros y aterradores de su historia. En Sandy Hook Elementary School, una escuela primaria que parecía un refugio seguro para los niños de esa comunidad, se desató una tragedia que marcaría al país para siempre. Ese día, Adam Lanza, un joven de 20 años, cometió un acto de violencia inimaginable que dejó un saldo de 26 víctimas mortales, 20 de ellas niños pequeños, de tan solo 6 y 7 años de edad. La historia comenzó de manera normal, como cualquier otro día escolar en Sandy Hook. Los niños se preparaban para el día, los padres los dejaban en la escuela, los maestros se preparaban para sus clases y la vida cotidiana parecía seguir su curso sin problemas. Pero lo que no sabían es que, en ese preciso momento, Adam Lanza, armado con un rifle AR-15 de asalto y con la intención de llevar a cabo una masacre, se dirigía hacia la escuela. Antes de llegar, Lanza había asesinado a su madre en su casa, una tragedia que pasaría desapercibida en la atención mediática frente a los horrores que sucederían después. A las 9:35 am, Lanza llegó a Sandy Hook Elementary y comenzó su ataque. Ingresó a la escuela y, con rapidez, comenzó a disparar. La primera víctima fue la secretaria del centro, seguida por el director y otros miembros del personal administrativo. Los primeros disparos fueron lo suficientemente fuertes como para que todos dentro de la escuela comprendieran que algo terrible estaba ocurriendo. Sin embargo, el pánico y la confusión no permitieron una evacuación rápida. Lanza continuó su ataque, entrando en diferentes aulas. En cada una de ellas, los niños, aterrados, intentaron ocultarse o protegerse, pero no hubo escape. Los maestros, con valentía, trataron de proteger a sus estudiantes. Algunos intentaron bloquear las puertas, otros intentaron huir con ellos, pero el ataque fue rápido y letal. En tan solo 11 minutos, 26 personas habían muerto, entre ellas 20 niños y 6 adultos. Las víctimas fueron principalmente niños de primer grado, personas que en su mayoría no tenían idea de lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. El sonido de los disparos alertó a los servicios de emergencia, que respondieron de inmediato. Al llegar al lugar, los oficiales de policía encontraron una escena aterradora. Pero cuando entraron al edificio, ya era tarde. Adam Lanza ya había tomado su propia vida, un acto final que cerró su espiral de violencia y dejó al mundo con más preguntas que respuestas. La policía y los servicios de emergencia, al igual que la comunidad, se enfrentaron a una escena de horror indescriptible. Los primeros momentos después del tiroteo fueron caóticos. Familias angustiadas buscaban a sus hijos, padres que llegaban al lugar con la esperanza de encontrar a sus hijos vivos, pero que pronto se dieron cuenta de que la tragedia ya había sucedido. Los sobrevivientes, que incluyeron a algunos niños y miembros del personal, fueron evacuados a un lugar seguro, pero el daño ya estaba hecho. La comunidad de Newtown estaba destrozada, y el impacto de la tragedia se extendió por todo el país. Los funerales de las víctimas comenzaron días después. La tristeza era palpable en cada uno de ellos, con padres que despedían a sus pequeños, y familias que, a pesar de estar unidas por el dolor, no podían comprender cómo algo tan atroz había sucedido en su comunidad. Los medios de comunicación, en su cobertura de los funerales, captaron la profundidad de la tragedia, pero también reflejaron el coraje y la resiliencia de las personas que estaban enfrentando lo inimaginable. La cobertura de Sandy Hook rápidamente se convirtió en un llamado de atención sobre el control de armas en los Estados Unidos. ¿Cómo pudo un joven con problemas de salud mental tan graves acceder a un arma tan poderosa? La pregunta se repetía una y otra vez en las mesas de debate, en las noticias y en las redes sociales. Sin embargo,
La respuesta no fue sencilla. En Estados Unidos, la legalidad de las armas es un tema divisivo, y las políticas de control de armas son un tema constante de discusión política. La NRA, la National Rifle Association, rápidamente se posicionó en contra de cualquier tipo de restricción sobre la venta de armas. Aunque las voces del público pedían cambios, los intereses de los grupos pro armas se mantenían fuertes. En los días posteriores a Sandy Hook, se convocaron varias manifestaciones y reuniones en todo el país, pero los legisladores no lograron llegar a un acuerdo significativo sobre el control de armas. En el Congreso, se intentaron pasar leyes para restringir el acceso a rifles de asalto y otras armas de alto poder, pero la oposición fue feroz, y el cambio no fue suficiente para evitar futuras tragedias. Las repercusiones de Sandy Hook fueron profundas. No solo afectaron a las víctimas directas, sino también a la sociedad estadounidense en su conjunto. El debate sobre las armas, la salud mental, la seguridad en las escuelas y las políticas públicas se intensificó. Para muchos, el tiroteo de Sandy Hook fue el catalizador de un cambio necesario en la sociedad, un llamado a la acción. Sin embargo, los resultados fueron mixtos. En Newtown, la tragedia dejó cicatrices profundas. La comunidad tuvo que encontrar una manera de seguir adelante, pero cada miembro llevaba una carga de dolor. Para los familiares de las víctimas, el proceso de duelo fue largo y complejo. Las emociones de tristeza, ira y desesperación se entrelazaban, y la falta de respuestas claras solo aumentaba el sufrimiento. Los sobrevivientes del ataque, especialmente los niños, enfrentaron años de trauma psicológico. Muchos de ellos sufrieron de trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad. A pesar de las dificultades, muchos padres y miembros de la comunidad decidieron actuar para que la tragedia no fuera olvidada. Se formaron organizaciones como Sandy Hook Promise, cuya misión es prevenir la violencia armada en las escuelas y en la sociedad en general. A través de programas de prevención, sensibilización y apoyo a la salud mental, estas organizaciones intentaron transformar el dolor en acción, en esperanza para un futuro donde tales tragedias no se repitieran. Sandy Hook Promise también ha trabajado para educar a los jóvenes y a los adultos sobre la importancia de reconocer las señales de advertencia de las personas que pueden estar en riesgo de cometer actos violentos. Además, abogaron por un mayor acceso a tratamiento de salud mental para prevenir estos incidentes. Aunque su trabajo ha sido crucial, todavía hay un largo camino por recorrer. Los años posteriores a Sandy Hook estuvieron marcados por una serie de tiroteos masivos en diferentes partes de los Estados Unidos. La tragedia de Sandy Hook no fue el final, sino el comienzo de una ola de violencia armada que continuó afectando a las comunidades de todo el país. Aunque el recuerdo de Sandy Hook sigue vivo, la falta de cambios sustanciales en las políticas de control de armas y en el acceso a la salud mental ha hecho que muchos sientan que el país no ha hecho lo suficiente para evitar que estas tragedias se repitan. Hoy, Newtown sigue luchando con su dolor, pero también con su deseo de encontrar un propósito en medio de la tragedia. La memoria de los 20 niños y 6 adultos que perdieron la vida ese 14 de diciembre de 2012 sigue viva, no solo en los corazones de sus familias y amigos, sino en la conciencia colectiva de todo un país que todavía se pregunta cómo evitar que tal horror vuelva a ocurrir. El legado de Sandy Hook no solo es un recordatorio de la violencia armada, sino también un llamado a la acción para todos. Las vidas perdidas no deben ser olvidadas, y las lecciones que dejó esta tragedia deben servir para crear un futuro más seguro, un futuro en el que las generaciones venideras no tengan que vivir con el miedo constante de ser víctimas de un tiroteo. Sandy Hook debe ser recordada como un momento crucial en la historia de los Estados Unidos,
Un momento en el que el país se enfrentó a sus demonios y se dio cuenta de que el cambio es posible si se trabaja juntos para lograrlo.